Bueno, buen día. Vamos a retomar con lo que habíamos dejado el martes. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo el algoritmo de Dijkstra? Habíamos empezado a ver eso, es uno de estos algoritmos clásicos que vale la pena conocer. Recuerden que el problema era que teníamos un grafo dirigido, ¿no? Donde además, bueno, de nuestro conjunto de vértices y nuestro conjunto de aristas teníamos ciertos largos asociados a las aristas. También teníamos algún nodo específico distinguido S, del cual se puede llegar a todos los otros nodos en el grafo, eso es algo que estamos asumiendo. Y lo que nos interesa saber es si a partir de esta, para cada uno de los otros nodos, ¿cuál es el camino más corto? Corto me refiero a ponderando de acuerdo a esos largos de las aristas. ¿Cuál es el camino más corto que conecta, que me lleva de S a cada uno de los demás? De hecho, igual si me interesara ir de S a algún nodo en particular, de todos modos lo que conviene es ir calculando en el camino el largo más corto hacia todos los que están en el medio antes de llegar a él. Entonces si se acuerdan, habíamos visto que esto se parecía mucho a lo que hacíamos con BFS. Arrancamos de un nodo y empezamos a crear niveles. Solo que ahí, bueno, no nos preocupamos porque cada arista tuviera un peso diferente, sino que nuestras distancias estaban medidas en pasos o de aristas consecutivas, ¿no? Pero de todos modos, acá la estrategia algorítmica podría ser parecida. Tenemos nuestro nodo S de partida. Ahí empezamos a hacer crecer un cierto conjunto R. Le pongo R para conectarlo con lo que habíamos visto las veces pasadas. ¿Se acuerdan? Nuestro algoritmo general de encontrar componentes conexas, lo que íbamos haciendo era ir agrandando un cierto conjunto R de vértices, ¿no? A medida que íbamos descubriendo caminos que me llevan desde S hasta cada uno de estos vértices. Tanto BFS como DFS eran casos particulares de esto, ¿no? Y acá vamos a hacer lo mismo, y es un caso particular en el cual tenemos que cuidar cuál es la arista que agregamos en cada caso, ¿no? De manera de que cuando yo descubro un cierto vértice B por primera vez, lo haga encontrando a su vez un camino de largo mínimo que me lleva desde S hasta B, ¿no? Entonces tengo un cierto camino acá que ya descubrí hasta U, y acá me conecto con B. Entonces arrancamos nuestro conjunto R simplemente conteniendo S. Y en principio solo de él sabemos cuál es la distancia mínima hasta él mismo, que es 0, y eso lo vamos cargando en este vector S, en este vector D, que va a ir manteniendo las distancias. Entonces después, mientras nuestro conjunto R no contenga a todo el conjunto de vértices, entonces lo que hacemos es en cada paso tenemos que elegir un cierto vértice B para agregar, ¿no? Lo que voy a hacer es tomar en cada paso un vértice B que esté afuera de lo que ya tengo descubiertos, un vértice U que esté adentro y que esos estén conectados por una arista, ¿verdad? Y voy a elegir aquel que minimice la distancia mínima que ya conozco hasta U, que es el punto de partida, más el largo de la arista que acabo de encontrar. ¿No? Entonces esa estrategia me va a ir garantizando que, bueno, lo tenemos que ver, que en cada paso
obtengo un vértice B para el cual puedo conocer su distancia mínima, y justamente va a ser lo que estoy minimizando ahí, ¿no? O sea, vamos a definir acá D de B igual a D de U más LV. Entonces, en cada iteración de esto yo agrego un nuevo conjunto B a R. R es el conjunto de los nodos para los cuales ya conozco su distancia mínima desde S, ¿no? Y además me voy a ir quedando, esto es un caso particular de aquellos algoritmos que ya habíamos visto, y lo que me voy haciendo es quedándome lo que antes llamamos el padre, ahora le estoy llamando el predecesor, el que lo antecede, en el camino que encontré que me lleva de S a B, ¿no? La vez pasada habíamos inicializado acá este arreglo D para el resto de los vértices en infinito. En realidad, como bien me hicieron notar, no hace falta, porque acá solo estamos evaluando el arreglo D en cosas que ya están en R y ya los definí, así que no, eso no es necesario. Uno podría, en la búsqueda de un algoritmo que resuelva este problema, tratando de seguir una estrategia similar, uno podría pensar en otras alternativas, ¿no? En cuál arista elijo acá. De hecho, creo que había surgido, bueno, podría agarrar la arista de costo mínimo que me conecta un nodo de R con uno que está en B menos R. Que no es lo que estamos haciendo acá. Y eso, el ejemplo de la vez pasada no había quedado muy bien logrado para ilustrar eso, pero es fácil construir un ejemplo donde efectivamente se ve que esa estrategia no lleva a lo que queremos. Digamos que imagínense que el grafo es así. ¿Bien? Y sumamos que los costos de las aristas son 1, 1, 1 y acá le ponemos un 2. ¿Bien? Entonces, si yo fuera en cada paso minimizando el costo de la arista que me conecta un nodo que ya estaba con uno que está afuera, lo que haría este algoritmo, si parto de este nodo S, está acá, es decir, bueno, la primera arista que elijo es la que sube, que tiene costo 1. ¿Ah? Entonces ahora mi conjunto R sería esto, lo cual está bien, es lo mismo que hace aquel. Y diría que este tiene distancia 1. Después la siguiente arista que me conecta un nodo de adentro con algo de afuera sería este, y este entonces también lo agrego. ¿Bien? Y diría, bueno, entonces este está a distancia 2, que es la distancia a la que estaba este más 1. Y después diría, bueno, ahora la siguiente arista, ahora este es mi conjunto R, la arista de menor costo que sale de acá adentro y llega algo de afuera sería esta de acá. ¿Bien? Y entonces ahí equivocadamente estaré diciendo que el camino más corto para llegar acá es de largo 3, siguiendo este camino, cuando en realidad esta arista, que es más costosa que esta de largo 1, es la que me lleva con un camino más corto desde S a este otro nodo de acá. ¿Está bien? Ahí cuando llegás, no tenés, ponele, no llegás ahí, decís de ese puedo ir al este de acá abajo, que no sabes cómo se llama. A este sí. Claro, cuando vas a fijarte tenés que elegir dos caminos. Entre este y este. Sí. Y te vas a quedar con el mínimo. Entonces te va a quedar aquel para hacer. Aquel te hace todos los caminos más cortos para llegar al 2 de arriba, sí. Y el otro te queda así, no te quedan. No te sale, el algoritmo no te tiene que dar todos los caminos más cortos que salen de C hacia todos los. No, el algoritmo me da un camino más corto. Claro, pero de ese camino más corto, vos eligiendo a dónde querés llegar, siempre vas a tener el camino más corto. Exacto. Yo lo que digo es que si llamémosle a este W, ¿no? El camino más corto para ir de S a W es este que sigue una sola arista, ¿verdad? Claro. Una sola arista de costo 2. Sí. ¿Bien?
Yo lo que estoy tratando de ilustrar con este ejemplo es que si acá, en vez de esta minimización, hubiéramos simplemente minimizado esto sin sumarle d de u, que es un primer impulso que uno podría tener, y de hecho creo que había surgido como primera aproximación, entonces este algoritmo no funcionaría correctamente. Porque en este caso me hubiera dado este camino de largo 3. ¿Lo ves por qué? O sea, si yo en esta minimización no incluyo la distancia desde mi punto de partida y simplemente considero el costo de la arista, entonces mi algoritmo acá siempre va a elegir aristas de costo 1 y esta de costo 2 no la va a mirar nunca. Y termino construyendo un camino de largo 3 que me lleva de S a W. Y ese no es el camino de largo mínimo. Entonces, ese es el algoritmo de Dijkstra. Ven que conceptualmente es muy sencillo. Ahora, ¿cómo podemos probar que esto efectivamente construye? O sea, primero, en primer lugar, que calcula que estos d de u calculan la distancia de un camino de largo mínimo. Y después, cómo obtener un camino de largo mínimo. Entonces, lo que tendríamos que probar sería algo así. En principio nos interesa que al final del algoritmo tener el resultado correcto, que son las distancias mínimas. Pero en realidad, como hicimos ya en alguna otra oportunidad, y como justamente como es un algoritmo ávido, que digamos no deshace las cosas que ya hizo, lo que vamos a probar es algo, si se quiere, un poco más fuerte, que es que a lo largo de toda la ejecución del algoritmo, siempre, para los que están en R, se cumple que la distancia que tengo calculada es la mínima posible. ¿No? Entonces, esto obviamente muestra que cuando el algoritmo termina, que termina cuando cubrió todo el conjunto de vértices, entonces lo que tengo es justamente lo que quería calcular. Recuerda que estamos asumiendo que desde S hay un camino a todo otro nodo posible del grafo. Y eso me asegura que el algoritmo efectivamente va a cubrir todo el conjunto de vértices, ¿tá? Porque en cada paso se va a agregar un nodo. Entonces, así que en n iteraciones llega a cubrir todos los vértices. Así que eso por un lado. Además nos gustaría saber cuál es el camino de largo, o por lo menos no tiene por qué ser único, nos gustaría saber cuál es un camino de largo mínimo. ¿No? Entonces podríamos además... Voy a cambiar las U estas que había puesto por B para que me quede la misma notación que usé en el algoritmo, ¿no? Entonces lo que puse ahí es, no solo obtengo las distancias mínimas, sino que además digo, si para todo B que está en R, es decir, que ya lo fui calculando, que no sea S, que es el punto de partida, ¿no? Entonces hay un camino desde S que tiene largo mínimo, porque acabo de decir que este es el largo mínimo, que llega a B directamente desde pred de B, es decir, que el nodo inmediatamente anterior era el que guardé en pred de B. Esto en principio no me está diciendo este resultado así tal cual está escrito, cuál es ese camino, ¿verdad? Simplemente me está diciendo hay un camino que el último paso es este pred, ¿no? Pero fíjense que todo camino que llegue
todo camino que llegue a pre-dB de forma óptima, es decir, siguiendo un camino de largo mínimo, y después siga esta arista, todas tienen el mismo largo. ¿No? Entonces cualquier camino que yo encuentre que sea de largo mínimo para llegar al predecesor y después sigue esta arista, cualquiera de esos me sirve, es un camino de largo mínimo posible. Así que eso por un lado, cualquiera de esos caminos me serviría. Pues otra observación es que si yo miro ddB eso es decreciente, ¿vale? Porque los costos, recuerden que estamos asumiendo que son todos positivos, y yo en cada paso defino el ddB sumándole algo positivo a un D que ya estaba, ¿no? Entonces, esto es decreciente. Así que, digamos, B, pre-dB, si yo hago esta secuencia, esto en algún momento llega a S. ¿No? Porque, digamos, no puedo seguir restando indefinidamente algo positivo. Digamos, con números fijos que están allá. Entonces, si le llamamos a esto P sub B barra, así que si yo invierto eso, lo que obtengo es un camino que va de S a B. Y es un camino que, este P sub B es un camino que llega a B y llega directamente desde pre-dB. ¿Ven? Entonces uno, usando esto, si razona por inducción, ve que ese camino efectivamente es de largo mínimo, ¿no? Porque el camino que va de S a S en 0 pasos tiene largo 0, ese obviamente es de largo mínimo. Y después digo, bueno, el siguiente es un camino que llega desde su predecesor, ¿tá? Y llegó a ese de largo mínimo, así que ese también es de largo mínimo. El de largo 2 también es de largo mínimo porque viene de su predecesor y llegó hasta ahí por inducción por un camino de largo mínimo, el de largo 3 también, etc. Así que efectivamente el camino ese que nos que construimos tiene este largo que sabemos que es de largo mínimo, ¿no? Digo, todo eso simplemente para ver por qué este enunciado que está acá, así como está, ya nos sirve como argumento para mostrar que este algoritmo no solo nos da los largos mínimos, sino además una forma de construir todos los caminos desde S a todos los demás de forma óptima, ¿tá? En el sentido de minimizar el largo. También, ¿cómo se probaría esto? Hay un detalle no me queda claro. ¿Sí? O sea, yo agarro y digo, tengo el camino mínimo digamos, a este predecesor, y después miro el camino mínimo hasta el siguiente nodo. Sí. Pero, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que ese camino va a ser mínimo? Capaz que, o sea, que no hay otro camino que no sea con ese predecesor, que no haya otro predecesor. No, puede haber otro, sí. Nada te dice que no. Pero, Yo lo que digo es que ese me sirve. Claro, pero ¿cómo decís que ese es mejor que el otro? No digo que es mejor, digo que no es peor. ¿Tá? O sea, puede haber múltiples caminos de largo mínimo. Sí. ¿No? Por ejemplo, si en este ejemplo de acá, si esto en vez de 2 fuera 3, o sea, tanto te da ir por acá o dar toda la vuelta por allá. ¿No? Yo lo único que digo es que... ¿está bien? No, o sea, no veo la regla, como decir, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, que te ¿Sí? es decir, ¿por qué voy a agarrar el 2, o sea, por ejemplo, directamente? En este ejemplo, así tal cual está. Sí. Con el Claro, no logro ver cómo decir, con el argumento mínimo voy a agarrar esa flechita y no aquella, por ejemplo. Bueno,
vamos a hacer paso por paso qué hace el algoritmo en este grafo. ¿Dale? En este grafo voy a ir anotando acá la secuencia de pasos que haría, ¿no? Arrancamos y vamos a ponerle nombre a estas cosas porque si no va a ser difícil. Vamos a llamar a este S y vamos a llamarle a este U, a este B y a este W. ¿No? Entonces, cuando arrancamos, R tiene S, solamente. ¿No? Entonces, después lo que hago es, en este paso, miro de todas las aristas que salen de un nodo que está en R, me quedo con la que minimice esta expresión. ¿No? En este caso, el único nodo que tenemos en R es S, así que simplemente voy a mirar todas las aristas que salen de acá. ¿Tá? D de S vale 0, así que lo que estoy minimizando es 0 más 1 o 0 más 2. ¿Tá? El mínimo lo obtengo con esta arista, así que esa es la que elijo. Pero no van a cosas distintas. ¿No Sí. te quedaría un arreglito porque tiene el predecesor, ¿no? El predecesor es un arreglo, ¿no? Que va a tener en S, el predecesor de S es null, Sí. el predecesor de U va a ser S, el predecesor de W va a ser S. Y después vas a ir al... Sí, al ojo. nodo U. No, ojo, yo en cada iteración de ese ciclo agrego un nodo de R y defino pred para un nodo de R. Claro, pero cuando salís de S vas a tener tenés dos aristas distintas. Vos me estás diciendo que me agarre una E de U a B, tengo una E que va de S a U y tengo otra E que va de S a W. Sí, tengo esas dos. O sea, Yo de en esas... una iteración agrego a S como predecesor de U y en otra iteración voy a agregar a S como predecesor de W. Bueno, no sé. Yo en principio acá, en este paso del algoritmo, lo que me dice es de todo este conjunto de aristas, que pueden ser muchas, en este ejemplo son dos, quédate con la que minimiza esa expresión de ahí. O sea, quédate con una. Claro, pero o sea, en la siguiente iteración vas a hacerlo con... Ahora en la siguiente iteración vamos a ver lo que hacemos. Vamos a resolver primero esto. ¿Vale? Así seguimos el ejemplo. Entonces, estoy de acuerdo que hasta ahora hay... voy a borrar los globos rojos estos. Hasta ahora, en esa minimización, hay solo dos aristas que entran en juego. ¿Está bien? Y la que minimiza eso es la que sube de S a U. Así que me quedo con ese U. ¿No? Y en ese paso voy a definir. Acá teníamos D de S, por ahora el único que tiene D definido es este, que es 0. ¿No? Cuando elijo esta arista, entonces lo siguiente que hago es, defino cuánto vale D para ese nodo. ¿Está bien? Y lo defino igual a la suma de lo que está más de la arista. Entonces en este caso es 0 más el costo de esta arista, que es 1, así que acá defino D de U igual a 1. ¿Ah? Y ahora mi conjunto R tiene a S y tiene a U. ¿Está bien? Ahora voy a mirar el conjunto de aristas que salen de un nodo en R y llegan a algún otro lado. ¿Ah? ¿Que quiénes son? Son esta que tiene largo 2 y esta que tiene largo 1. Ahora, esta, la expresión que estoy minimizando sería D de U más el costo de la arista, que es, o sea, es 1 más 1 que me da 2. Y esta otra es 0, que es D de S, más 2 que también me da 2. En ese caso puedo elegir cualquiera. ¿Está bien? ¿Cuál les gusta? ¿El de arriba? Ok. En este caso hay un empate, pero digamos que elegimos la de arriba, así que agregamos a R, vamos a terminar agregando S, U y B, y vamos a definir que D de B es D de U más 1, o sea 2.
Y vamos a decir que ya habíamos puesto acá el predecesor de U es este, y el predecesor de B es este. ¿No? También la siguiente iteración del ciclo. Y digo, voy a agarrar una arista que salga de R, o sea, de S, de U o de B, ¿no? Que minimice la expresión aquella. ¿No? Entonces tengo dos candidatos que son esta arista y esta arista. Esta, la expresión que estoy minimizando vale 0, que es de DS, más 2, me da 2. Y esta otra vale D de B, que es 2, más 1, que es 3. Esta es más grande, así que me quedo necesariamente con esta. Ahí sí ya no hay empate, no hay opción posible. El algoritmo elige esta. ¿Eh? Entonces en el siguiente paso, R es todo, S, U, V y W. Voy a definir D de W igual a 2, porque viene por este lado, y voy a poner el pred apuntando acá. ¿Está? Si hubiera empates, podría haber terminado por cualquiera de los dos lados. ¿Está? Por ejemplo, como te decía, si este fuera 3, este costo, entonces en la última iteración, cuando yo voy a elegir el mínimo, es entre una expresión que me da 3 o otra expresión que también me da 3, y elijo cualquiera y perfectamente podría haber elegido, en vez de este, podría haber elegido venir de acá. Y en ese caso me hubiera quedado pred apuntando para acá. El camino de largo mínimo que hubiera obtenido es otro, y yo no digo que sea mejor que este, digo que no es peor. Es lo que yo te decía, si de S a W tenés un largo 4, y en realidad cuando empezaste, iteraste primero, fuiste para U, después fuiste para W, después cuando seguís iterando, te das cuenta que el otro es más chico y queda el otro como predecesor de W. En vez de quedar como predecesor de W, que fue lo que hiciste primero, te va a quedar como predecesor de W, B. A ver, ¿cómo cambiarías los costos de las aristas? Claro, decís que de S a W es 4. De S a W. Vos vas eligiendo el nodo al que vas, o la arista, ¿Sí? mientras vas yendo. ¿Sí? Entonces ponele, vos fuiste de S a U, Sí. agregaste U a R. Sí. Y después tenés que de S a W, el peso es 4. Sí. Y vos vas de S a W en el segundo paso. No, pero no puedo ir a SW porque SW no minimiza esta expresión. Pero no, todavía no dice la vuelta, no entiendo cómo, no lo pones y después cuando fuiste del otro lado... No, porque yo acá estoy eligiendo un vértice de destino. No puedo elegir más de uno. En cada iteración del ciclo yo elijo un vértice. Y el que elijo, salvo que haya empates, está perfectamente determinado. O sea, si esta arista tiene costo 4, cuando yo evalúe quién minimiza esta expresión, nunca va a ser W. Pero ahí vas por aristas. Y tú ahí no podés, ¿cómo hacer para...? No entiendo Vos estás yendo por una arista. Sí. Me estás diciendo el mínimo de la distancia. Sí, de elijo U. De Sí. ese nodo más la distancia de ir a otro nodo. Sí, y elijo una arista. Claro, pero si vos agarrás lo de arriba, ¿cómo sabés para minimizarlo si es más grande ese? ¿Entendés? Porque estás agarrando dos aristas. Vos vas a saber que es más chico el otro camino después que recorriste dos aristas. Si no, no sabés, no recorriste una sola. ¿Entendés lo que te quiero decir? No. Vos te paraste en ese, ¿no? Sí. Entonces decís, bueno, yo agarro una arista que salga de ese. Vamos a hacer el ejemplo de vuelta. Tengo S. Bueno, si tengo esta arista que va a W, que tiene largo 4. Sí. Está, yo hice ese recorrido. ¿Este? Sí. Pero entonces, ¿para cuánto vale esta arista? Esa vale 1. Entonces nunca puedo hacer este recorrido primero. ¿Por qué Porque no? Si vos lo único que estás eligiendo son aristas. Sí, pero no estoy eligiendo cualquier arista. Estoy eligiendo la arista que minimiza. Claro, pero una arista. Sí. Pero hay. No conjunto, no te estás fijando. Si no, ya estás recorriendo todo. No entiendo cómo sé si no.
Yo para mí agarrabas eso. ¿Esta? Sí, y después, Ah, vos decís... y después sigo iterando y cuando llego veo que hay un camino de S a W que es mínimo al lado cuando lo comparo y me quedo con el otro o no. Voy perdido. A ver, tu duda, ahora me parece que puedo estar entendiendo, tu duda es cómo se implementa este argmin de acá. Sí. Sí, esto puede ser un loop. Podría ser, vamos a ver cómo se implementa, pero vos podrías hacer un ciclo que itere, que digas, para cada U que pertenece a R. ¿Tá? O sea, inicializate el mínimo en infinito. Y después decís, para cada U que pertenece a R, para cada arista que sale de U y llega a algo que no está en R, evalúa esto y anota cuánto vale. Si es más chico que el mínimo hasta ahora, te quedas con este y si no, seguís. A lo largo de todo ese ciclo, cuando termine, te vas a quedar con una, que no puede ser esta. Sí, sí. No, yo sabía que esa no me la iba a quedar, pero como me parecía que en el camino vos la vas a recorrer y después en un momento la vas a Está bien. descartar. En el camino, lo que pasa es que vos estás hablando por eso me costaba entender, estás hablando del camino en un ciclo que implementaría este paso, pero yo acá lo escribí como un paso atómico. Esto me da una arista. O sea, esto adentro implementarlo como más te guste, pero me tenés que dar una. Una arista no, porque ya te está dando un camino. No, este paso de acá resuelve una arista. Dice, sea E igual a esta arista V, es la arista que minimiza esto. Si hay empate, quédate con una. ¿Entendés? O sea, esto es un conjunto de aristas. Lo que yo estoy evaluando acá. Para cada una de esas, Las aristas que llegarían a este W que salen de R y llegan a algo que no es R. Cualquier W y lo demás. ¿Ah? Pero todas esas evalúa cuánto te vale esa expresión y te quedas con una de esas, la que minimiza eso. ¿Tá? Entonces, en cada uno de estos pasos yo elijo un vértice B que agrego a R. Te agarras como el más cercano a ese, sí, siempre, ¿no? Tomando en cuenta todos los caminos. Agrego aquel que me construye un camino, ¿tá? Que teniendo en cuenta cuánto me costó llegar hasta el origen de donde estoy saliendo, minimiza el largo total. Es decir, la recurrencia, si yo para todos los R sé cuánto me cuesta llegar a cada uno de los U que pertenecen a R, ¿tá? Entonces me paro en cada uno de ellos y digo, bueno, ahora voy a dar un paso más. ¿Tá? Llegar hasta U me costó 3. ¿Tá? Si doy este paso de una arista que vale 2, ¿cuánto? Bueno, voy a llegar en 5. ¿Tá? Si voy con esto, después me paro en este otro nodo, W, que me costar hasta acá me llevó largo 2. ¿Tá? Y tengo una arista que sale que es de largo 2. Claro, o sea, ¿tá? Entonces, Pero ahí sí, o sea, sí siempre te estás agarrando, digamos, en función de lo que ya tenés, sí. un nodito más cercano, digamos. Bueno, más cercano, pero ojo, más cercano... Más cercano en el sentido de tomar todo el camino que Todo el camino, de ese exacto. hasta ese nodito. Exacto. Lo que no podemos hacer es tomar una decisión Claro, no digo demasiado local en el sentido de que mirar el costo exclusivamente de la nueva arista. Tenés que mirar cuánto suma esa nueva arista a lo que ya venías acarreando para llegar hasta el lugar donde está saliendo. claro, el más cercano, digamos, tomando en cuenta de ese hasta Todo desde ese hasta ahí, sí, de acuerdo. Entonces lo que digamos que queremos probar esa recurrencia. Queremos probar esto que dice acá. ¿Cómo harían? ¿Cuál es lo primero que se les ocurre? Queremos probar que estos arreglos de U están bien calculados, que me dan la distancia mínima. ¿Cómo harían? Podría decir que el largo del predecesor es el largo de V menos el coste de ir desde U hasta el predecesor de V. Y hacer así hasta llegar que al final tenés la suma de todos los costes y eso te tiene que dar de V. Sí, pero estás usando el D del predecesor que sabes que está bien.
¿no? En tu argumento estás diciendo, bueno, estás usando el hecho de que el D del predecesor está bien calculado y entonces, ¿no? Pues estás encadenando una cosa con la otra. Claro, por el paso 3. Por eso. Y eso, pero entonces, ¿eso qué tipo de demostración es? Que en cada paso vas no peor Sí, que un camino más corto. sí. Pero si yo estoy, en tu argumento vos estás usando que vos querés argumentar sobre D de B, ¿tá? ¿Y por qué me decís que el camino que llega desde el predecesor tiene el largo más corto posible? Pues porque está llegando desde un predecesor con un largo que es el más corto hasta el predecesor, ¿verdad? Tá, pero bueno, y entonces ¿qué tipo de razonamiento estamos haciendo? ¿Qué tipo de argumento? Por inducción, exacto. Por inducción sería en el cardinal, el tamaño de R, ¿no? Primero, si R, el tamaño de R es 1, o sea, el paso base. El paso base es trivial porque como yo inicializo ese R con un solo nodo, cuando el tamaño de R es 1, quiere decir que solo contiene a S, D de S lo puse en 0 y eso, digamos, está bien, es el tamaño, es el largo mínimo hasta S, hasta sigo mismo. Así que ahora sumamos que se cumple para cierto R en un determinado momento de la ejecución del algoritmo y veamos qué pasa cuando le agrego a ese R un nuevo nodo B que está acá. Llamémosle U al mismo nodo en esa iteración en el algoritmo, ¿no? Entonces, por hipótesis de inducción, como U pertenece a R, por cómo lo defino acá en el paso 3, entonces existe un camino hasta U que tiene largo D de U. Eso es por hipótesis de inducción. Y como además hay una arista que conecta U a B, porque así lo elijo en el paso 3, entonces existe un camino que llega a B directamente desde U, que lo defino como pre-DB acá, y que tiene largo lo que me llevó a llegar hasta U más el costo de la arista nueva. ¿Tá? Entonces, esta parte de que existe un camino que llega por ahí, eso es claro. ¿Tá? Lo que falta ver es que es de largo mínimo. Entonces, lo que tenemos que ver es que el largo de este largo, D de U más L de V, es menor o igual que el largo de cualquier otro camino. Entonces, démonos un camino cualquiera. Entonces agarremos un camino que va P', que va desde S hasta B, llamémosle a los nodos que recorre W1, W2 hasta W sub K. ¿No? Entonces la situación es esta, digamos. Yo el que decidí agregar es esta arista V, y supongamos que hay algún otro camino llamémosle P' como ahí, que también va desde S hasta B y que un poco tendenciosamente ya lo dibujé un poco más largo. Entonces ahora miren, S está en R y B no está en R, ¿no? Así que en algún momento el camino este sale de R y pasa a B menos R por primera vez. O por la vez que sea. Entonces llamémosle, en algún momento yo recorro una arista que va desde un W sub I hasta un W sub I más 1 que atraviesa esa frontera primera vez.
Entonces, acá está la clave, ¿no? O sea, por hipótesis de inducción, este W sub I pertenece a R. ¿Ah? Es el último que, antes de salir de R. Entonces, para ese vale que lo que calculé en D de W sub I es el largo mínimo del camino hasta ahí. ¿Ah? Entonces, sea como sea que yo llegué en este camino hasta ahí, el largo de eso no puede ser más chico que D de W sub I. ¿No? Y en este camino recorrí todo ese largo y además la arista esta adicional W sub I más 1 y además potencialmente más cosas. ¿No? Pero el punto es que eso solo ya tiene que ser mayor o igual que el que yo acabo de encontrar. Porque yo me estoy quedando con el mínimo de eso. ¿No? Yo acá estoy eligiendo una arista que minimiza esto. ¿Ah? Y ya mostré que el camino que construyo tiene ese largo. ¿Ah? El camino que yo elegí tiene ese largo. Entonces, como es una minimización y este dwi más L dwi más 1, pertenece está compitiendo en esa minimización. ¿Ah? Si yo elegí otro es porque el largo que obtenía era menor o igual. Entonces ahí está, por eso elegí este punto clave de la transición que sale por primera vez de R. Porque eso me permite a mí decir, bueno, yo tengo uno que está en R, otro que no está en R, hay una arista ahí. ¿Está bien? Entonces ese entró en el juego de la minimización y yo elegí otro. ¿No? Otro, bueno, potencialmente no. Entonces me dio un camino P' arbitrario y mostré que el largo de ese camino no puede ser más chico que el mío. La pregunta ahora sería, ¿cómo puedo implementar esto para que sea eficiente? En general lo que estamos haciendo, si se fijan sistemáticamente, es pensamos un algoritmo, probamos que el algoritmo es correcto, analizamos el tiempo de ejecución de ese algoritmo. ¿No? La forma inmediata de implementar esto, con los loops estos que decimos recién, hace en esta minimización, recorre todos los vértices del conjunto R y los que salen de ahí y voy haciendo esa minimización. Eso es costoso. Lo que se puede hacer es mantener asociado a cada nodo la expresión esta que estoy tratando de minimizar. ¿No? Mantenerlo en una cola de prioridad, porque yo después lo que voy a hacer en cada paso es que voy a sacar el mínimo de ahí. ¿A ver? Entonces lo que voy a usar es una cola de prioridad donde la clave va a ser esta expresión y eso va a ir cambiando porque a medida que yo voy agregando cosas al conjunto R, ¿tá? Las aristas entrantes a cada nodo que vienen de R pueden ir cambiando, se agregan nuevas, digamos. ¿Tá? En realidad solo puede ir bajando. Yo lo que voy a hacer es, como clave en esta cola de prioridad, voy a usar la clave para S es 0. ¿Ah? Y para los demás, en principio, es infinito. Pues ahora, cada vez que agrego un nodo al conjunto R, ¿tá? me fijo las aristas que salen de ese nodo y que llegan a los demás. ¿Está bien? Y me fijo si la suma de mi DDU más el largo de la arista esa es más bajo que lo que el largo que conocí hasta ahora para ese nodo. ¿Tá? O sea, y vamos a crear una cola de prioridad con estos elementos. ¿Tá? Este paso de acá lo vamos a implementar así, vamos a decir. Y ahora lo que tengo que tener cuidado es
de mantener actualizadas esas claves, ¿verdad? El DDB lo voy a poner con el valor que tenía la clave en el momento de extraerlo del heap. Y ahora para cada adyacente AB lo que voy a hacer es mirar si el camino hasta W llegando desde B es más corto que lo que tenía hasta ahora registrado en W. H le estoy llamando al heap, ¿no? A la cola de prioridad. Entonces me fijo, si puedo llegar de forma más corta a través de W, actualizo la clave de W. Y además, acá voy a ir actualizando el pred de W, va a ser igual a B. O sea, cuando yo saco B de acá, ya en principio no tengo forma de saber quién era el padre. Tengo que ir acordándome en este paso cuál fue el último con el cual definí la distancia hasta W. Entonces en ese paso me voy quedando con el pred. Ahora, en el algoritmo, la versión de recién, el predecesor se definía una sola vez. Acá es como que lo voy actualizando a medida que voy encontrando caminos cada vez más cortos. Entonces, esa implementación es mucho más eficiente que hacer la minimización con un loop, como decíamos recién. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la ganancia de eficiencia? En que esta expresión que yo quiero minimizar, la calculo una sola vez y eso me define el orden en el heap y no lo estoy recalculando todas las veces y recalculando el orden relativo entre ellas todas las veces. Entonces, ¿qué tiempo de ejecución me llevaría este algoritmo? Digamos que nuestra cola de prioridad la implementamos con un heap, como sugerentemente usé en el nombre de la variable. Sí. Todo toda esta nube es parte del programa. Lo que dibujé acá es cómo transformamos en nuestra versión original del algoritmo en algo bajado un poco más a tierra en cuanto a cómo se podría implementar con un heap. Mírenlo en el libro que está más, si quieren, si no recuerdo mal, está explicado con más detalle cómo se podría hacer. Lo que hice acá fue arriba, lo que está en azul, lo que estaba originalmente, y yo en negro fui como haciéndolo mutar para transformarlo para explicarles cómo sería una implementación eficiente de esto. Estos son acá básicamente yo creo una cola de prioridad con estas claves, lo cual en principio es fácil. Tengo un solo elemento con clave 0 y el resto con clave infinito. Eso, por ejemplo, si lo voy a hacer con un heap, con un arreglo, es simplemente poner el primer elemento un 0 y después infinitos. ¿Se acuerdan cuánto tiempo lleva hacer el extract min en un heap? ¿Cómo? No, logarítmico, porque tenías que meter el más de abajo para arriba. Claro. O sea, porque sacar... Acá nosotros hicimos uno para que quedara siempre el mínimo. Sí, está bien, pero sacar conocer la clave del mínimo, eso es O de 1. Pero sacarlo, que implica además actualizar la heap y volver a poner el mínimo adelante, eso te lleva un orden logarítmico más. Tal log n sería en este caso, porque lo que tenemos en el heap son vértices y tenemos n vértices. Está ahí el change key, que es cambiar la clave. ¿Cuánto lleva? No. Porque al todo le vas a meter la clave o cuál le vas a meter. Tenés que actualizarlo, o sea, tenés que ubicarlo donde está y moverlo para arriba o para abajo en el heap hasta que quede en un lugar correcto, y eso de vuelta, ese escalada hacia arriba o hacia abajo en el heap te lleva del orden de log n, que es la altura del árbol. Entonces, esos pasos llevan log n, y este change key, ¿cuántas veces se va a hacer? Se va a hacer m veces como máximo. Porque yo, ¿cuántas veces lo hago? Lo hago una vez por arista. Cada vez que yo agrego un nodo
a R, miro una única vez sus adyacentes y cada uno de esos podría eventualmente disparar un change key de estos, ¿no? Entonces, con una implementación de este tipo y usando un heap para implementar una cola de prioridad, entonces este algoritmo me lleva a orden de m, que es la cantidad de aristas, multiplicado por log n, que es la cantidad de vértices. ¿Ah? Donde los log n vienen de las operaciones en el heap. Sí. Yo no entiendo por qué si haces n operaciones extract min y m operaciones de change key, ¿por qué no te queda m más n por log n? Te queda m más n por log n. Y ese es orden m log n. No, o sea, te queda m por log n. De ese no te salvás, que es el más pesado. ¿Está bien? Vos lo que me decís es que tendría que sumar un n. Sí, ahí va, un n log n. Está bien, pero como estamos asumiendo que el grafo tiene caminos desde ella hasta todos los otros nodos, no puede pasarte que m sea más chico que orden n. ¿Está bien? O sea, m, la cantidad de aristas, tiene que ser por lo menos n menos 1. Entonces, en este caso, pues está muy bien la observación, podemos obviar el término ese sumado n. Está metido dentro del m. ¿Se entendió la pregunta y la respuesta? Claro, si te fijas en los algoritmos, por ejemplo, hasta los que hemos visto hasta ahora, BFS, DFS, etcétera, siempre el orden de ejecución, decíamos, esto es m más n. ¿Ah? Pues había algunos pasos que dependían de n y algunos pasos que dependían de m. ¿Ah? Y acá es lo mismo, o sea, esto, por ejemplo, la creación del heap, eso que en principio te llevaría a orden n, o incluso, depende cómo lo hagas, puede ser n log n, pero ponle que lo puedas hacer en orden n, ¿no? Y esto de acá te lleva del orden de m log n, ¿no? Ahora, imagínate que m fuera 0, que es el mismo argumento que usamos la vez pasada, que tuviera 0 aristas, pero tiene n vértices. ¿Ven? Yo estoy diciendo que esto es O de m log n. En un grafo que tiene 0 aristas, ¿ven? Esto te da 0, y no es cierto que esto te lleve nada de tiempo, porque esta creación del heap, por ejemplo, te lleva del orden de n. ¿Ah? La observación que estamos haciendo acá es que como el grafo tiene un camino desde S a todos los demás, por lo menos tiene que tener la misma cantidad de aristas que tiene un árbol. ¿Ah? O sea que que m es mayor o igual a n menos 1. ¿Ah? Entonces esto es omega de n log n. Entonces me puedo olvidar del término que depende solo de n y no de m. Bueno, este es uno de los algoritmos fundamentales que tienen millones de usos, ¿no? Para GPS. Para GPS, la verdad que no sé. Ojo, cuando uno tiene... bueno, para GPS, no te referís al GPS, el GPS, sino las aplicaciones montadas sobre GPS, por ejemplo, de ruteo. Ese tipo de cosas, por supuesto, sí. Pero muchas otras. Hay un montón de cosas que se pueden modelar en términos de uno puede definir grafos y nociones de distancias de lo más variadas y nos interesa encontrar un camino de largo mínimo ahí. Incluso movimientos, yo que sé, una grilla donde hay un grafo que no es, ni siquiera uno tiene por qué tenerlo explícitamente, ¿no? Digamos que tienen una grilla con lugares donde se tiene que mover algo, un robot, ¿tá? Que parte de un punto inicial y en cada paso se tiene que mover o a la derecha o a la izquierda, eventualmente en diagonal si quieren, y acá adentro hay obstáculos. ¿Tá? Yo qué sé, por acá no puede pasar, por acá tampoco, ¿tá? Y querés llegar a un lugar de destino de acá. Entonces, bueno, te puedes armar un grafo ahí, donde tenés las celdas vecinas que no están tapadas por algún obstáculo, las conectás con un vértice y bueno, después corres distra acá y te da cómo llegar
hasta ese punto. Y ahí, si empiezan a buscar, hay cantidad de aplicaciones diferentes de esto. Incluso con nociones de distancia, les repito que no son las que uno se le viene primero a la cabeza. Vamos a ver ahora otro problema que también es clásico en grafos, que también tiene infinidad de aplicaciones. Digamos que ahora tenemos un grafo a secas, o sea, no dirigido. Y que es conexo. De vuelta tenemos costos asociados a las aristas, ¿no? En este caso, más que largos, podremos pensar en costos de forma más general, por eso vamos a usar la notación esta C sub E. Digamos que los costos son positivos, ¿tá? Y entonces ahora uno se pregunta, ¿cómo puedo elegir un subconjunto de aristas acá que me formen, que mantengan el grafo conexo, ¿ven? Y que el costo total, representado como la suma de los costos de todas las aristas, sea lo más chico posible? ¿Ven? Entonces, lo primero que uno nota es que tendría que ser un árbol, ¿no? Porque si lo que queremos es minimizar el costo y los costos son todos positivos, hay que querer la menor cantidad de aristas posibles, ¿no? Entonces podría, yo sé, agarrar y quedarme una cosa así, por ejemplo, podría ser nuestro árbol, ¿no? Entonces el problema es, lo que queremos es un subconjunto de aristas tal que el grafo que se me forma con el mismo conjunto de vértices y ese conjunto de aristas, ese grafo es conexo, ¿no? Y el costo total, que es la suma de los costos de las aristas, es lo más chico posible. A eso lo vamos a llamar, entonces como dijimos, tendría que ser un árbol, le vamos a llamar un árbol de cubrimiento mínimo, ¿no? O de costo mínimo, ¿no? En inglés es Minimum Spanning Tree, ¿no? Y por eso la abreviación que vamos a usar en general es MST. Cualquier árbol, o sea, cualquier conjunto de aristas que me construye un árbol a partir de las aristas de G, eso lo vamos a llamar que es un árbol de cubrimiento, ¿tá? El que minimiza el costo, vamos a decir que es un árbol de cubrimiento mínimo, que no tiene por qué ser único, de vuelta puede haber empates, nos interesa alguno, ¿no? Bueno, y aplicaciones de esto, una de las primeras que a uno se le viene a la mente es decir, bueno, tengo una red de comunicaciones, tengo ciudades que quiero conectar, y hacer un tendido, yo que sé, de fibra óptica me lleva tanto costo entre tal lado y tal lado, quiero minimizar el costo total de fibra de manera que todos me queden conectados, ¿tá? Ese es un ejemplo, digamos, obvio. Pero hay otros, hay muchos otros. Por ejemplo, en la aplicación esa que les contaba hace unas semanas para atrás, donde habíamos hecho codificación de electroencefalogramas, ¿tá? Entonces uno ahí tenía, digamos, en la cabeza varios electrodos, ¿no? El orden puede ser unos pocos o hasta centenas, ¿no? Digamos que acá está la naricita. Entonces ahí la forma de codificación que habíamos pensado era
que vimos que nos daba resultado era, cuando yo voy a codificar la información que genera este sensor de acá, la puedo usar, me resulta práctico, o sea, logro buenos niveles de compresión si uso como información adicional los datos que vienen de este otro sensor que está por acá. ¿Ah? Y así podría decir, bueno, y para este a su vez me apoyo en la información que sé de este otro de acá. Y para este uso la información que viene de este otro de acá. ¿No? Entonces, y ese tipo de codificación es la que le voy a enviar al decodificador. ¿No? Y resulta que por razones bastante claras, porque justamente los electrodos que están cerca captan cosas que están más relacionadas entre sí, en el cerebro, y además reciben ruido más parecido entre sí, etc. Entonces, lo más conveniente es utilizar para codificar la información de un cierto sensor, el sensor que esté lo más cerca posible. ¿No? Pero yo no puedo usar para todos el que esté más cerca posible porque tiene que haber una relación de causalidad entre todos estos y entonces al primer nodo no me puedo apoyar en la información de ninguno de los demás porque el decodificador no sabe nada de ese. Entonces tiene que haber uno inicial que no se apoye en ninguno más y de ahí empezar como bueno, para este me apoyo en este, etc. ¿No? Entonces es justamente el hecho de que haya uno que es una raíz, es decir, que no se depende de ninguno más, hace que esto tenga que ser un árbol. Y lo que hicimos ahí fue minimizar, hacer el árbol que minimiza el costo total de la suma de las distancias, porque las distancias entre estos no tienen por qué ser parejas. ¿No? Entonces fue una aplicación concreta de hace poquito, donde construimos un árbol de cubrimiento mínimo. ¿No? Mismo si uno no sabe cuáles son estas distancias a priori, ¿tá? Puede ir como juntando datos e ir construyendo de vuelta un árbol de cubrimiento de costo mínimo, donde los costos de esas aristas están relacionados con qué tan bien o mal comprimo cada sensor usando cada uno de los otros como apoyo y puedo ir construyendo dinámicamente un árbol de cubrimiento. En ese caso era lo que se llama un branching, que es un árbol de cubrimiento sobre grafos dirigidos, que eso es algo que está en el libro, es el algoritmo de Edmonds, por ejemplo, o más de uno, pero no lo vamos a ver porque es interesante, pero en algún lugar hay que cortar. ¿Tá? Pero bueno, eso por comentarles algunos ejemplos concretos de cosas que no son los primeros ejemplos que uno se le viene en la cabeza y que aparecen. ¿Tá? Entonces, de vuelta, son herramientas, algoritmos, que vale la pena conocer y tener ahí. ¿No? Y resulta que la solución para encontrar un árbol de cubrimiento mínimo de vuelta va a ser con algoritmos de tipo greedy o de algoritmos sabios. ¿No? Y de vuelta, cuando uno encuentra un algoritmo greedy que soluciona un problema, es porque ese problema, porque hay algo de estructura en ese problema que podemos aprovechar para construir una solución de esa forma tan atropellada y que de todos modos siga siendo óptima. ¿No? Entonces, lo primero que podemos hacer es pensar un poco sobre qué estructura tiene el problema en este caso. Es decir, ¿en qué nos podemos apoyar para pensar un algoritmo para resolver este problema que no sea probar todas las combinaciones a lo loco? Es decir, hay cosas que podemos descartar, cosas que sabemos que no pueden, por ejemplo, aristas que no pueden formar parte nunca de la solución, entonces ni siquiera las tengo que considerar. ¿No podríamos buscar un ciclo cualquiera? Sí. Y ver cuál es de los vértices que forman el ciclo y que tienen más peso, y quitarlo? Las aristas que forman el ciclo, bueno, eso puede ser una posibilidad. O sea, si yo tengo un cierto grafo, y digamos que ahí adentro hay un ciclo, ¿no? Y como decías vos, ¿qué hacías con ese ciclo? Sacar el vértice del ciclo que tenga el mayor tipo... La arista que tenga mayor peso. Digamos que si hay una de estas
que tiene el mayor peso posible. ¿Y por qué podés sacar esa? Porque así el signo conexo. Ujú. Entonces, claro, digamos, agarramos un árbol cualquiera, ¿no? Que digamos que, y supongamos que incluye esa arista Emax que acabamos de encontrar. Entonces, si yo a ese árbol le saco la arista Emax, ¿qué pasa con el grafo? Me queda desconexo, ¿verdad? Van a quedar dos componentes conexas, que en este dibujo sería esto por acá por un lado y el resto por el otro, ¿no? Pero entonces no sería un ciclo. ¿Cómo? No, pero yo lo que dibujé, el ciclo lo encontramos en el grafo. Ah, claro. ¿Está bien? El grafo tiene otras aristas, yo qué sé. Puede haber más ciclos también. ¿No? Yo le digo, pero ahora pensemos en un árbol cualquiera de cubrimiento, no necesariamente de costo mínimo, para este grafo. ¿No? Y supongamos que incluye esa arista que vos querés sacar. ¿No? Entonces, si yo a ese árbol le saco esa arista, el grafo me queda desconexo. ¿Y cómo lo podría volver a conectar? O sea, digamos que ahora ustedes tienen como objetivo construir un árbol de cubrimiento mínimo. ¿Tá? Partimos de este. Yo les digo, le saco esta arista, ahora el grafo me quedó conexo. ¿Agregarían esta de vuelta para formar un árbol que lo vuelva a dejar conexo? ¿Ah? No, ¿cuál agregarían? La otra del ciclo. Claro, hay alguna del ciclo que pasa de una componente conexa a la otra. ¿Ah? Y si esta es la de costo máximo, entonces esa otra arista del ciclo quiere decir que tiene un costo menor. Supongamos por ahora que los costos son todos diferentes. ¿Ah? Así que, digamos, en este dibujo, esa arista sería esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que esto este argumento que vamos a usar esto es más fuerte que decir que, bueno, que yo saco esa arista y voy construyendo un árbol en particular. Lo que me está diciendo es que ningún árbol de cubrimiento mínimo puede incluir esta arista. Ninguno. Pues yo pensé en uno en arbitrario, dije, supongamos que incluye esta arista. Y lo que dije, bueno, pues entonces yo puedo construirme otro árbol que tiene un costo menor. Entonces este del cual yo partí no puede ser un árbol de cubrimiento mínimo. ¿Ah? Eso es lo que se llama la propiedad de ciclos. ¿Ah? La propiedad dice esto, si yo tengo un grafo, ¿ah? Todos los costos son diferentes. En ese grafo hay un ciclo cualquiera, C. ¿Ah? Y la arista de costo máximo en ese ciclo es max. Entonces, ningún MST para G contiene esa arista max. Y como muchas veces en cosas de teoría de grafos, vieron que suele haber una relación dual entre ciclos y cortes. También hay una propiedad de corte. Digamos que yo, de vuelta, tengo un grafo. Hay aristas acá entre los nodos que no las dibujé. Y yo parto el conjunto de vértices en dos subconjuntos no vacíos. S y B menos S. Entonces, si yo voy a construir un árbol de cubrimiento, que necesito que sea conexo, más vale que incluya alguna de las aristas que cruzan de un lado para otro, ¿verdad? Si no, difícilmente me quede conexo. ¿No? ¿Cuál arista incluirían?
Claro, digamos que hay alguna arista que es la de menor costo, que tiene una pata en S y la otra en B menos S. ¿Y podría no incluirla? O sea, puede existir un árbol de cubrimiento mínimo que no incluya esta arista. ¿No? No, pues tomas un árbol en ambos lados y tenés una que une a las dos, a los árboles, podrés sacar ese y ponerla en min. A ver, ¿cuál es la que sacás? Entonces, si no tuvieras en min, tuvieras cualquiera de las otras. Sí. Le sacás esa y le pones en min en su lugar y te queda en menor costo. Claro, sí, lo que puede pasar ahí, digamos que mi grafo es, yo qué sé. Lo que puede pasar ahí es que si vos sacás emin, depende de cómo esté, este conjunto S y B menos S es arbitrario, ¿no? Y puede ser que os dado un árbol cualquier arbitrario también, si sacás emin y agregás esa otra cosa, lo que te quede no sea un árbol. ¿Está bien? Por ejemplo, que yo que sé, que te quede desconexo. Digo, si eliminás una que no es emin. Vemos que tu conjunto es este S de acá. ¿Está bien? Y tu árbol, ¿no?, incluye esta. ¿Está bien? Y incluye también esta. ¿Ah? Y el grafo, bueno, tiene otros vértices, ¿no? Por acá, etc. Entonces, si vos mirás, este es tu conjunto S con estos dos nodos. ¿Tá? Y decís, bueno, entre estos, la arista que minimiza, que tiene el costo mínimo es esta de acá, ¿tá?, que no está incluida en el grafo. ¿Bien? No está incluida porque igual llegás a este a través de esta arista de acá. Entonces, si yo elimino esta emin, elimino esta de acá, que es la otra que hay, y agrego emin, entonces este vértice de acá me quedó descolgado. Pero ahí ese no es un árbol. ¿Cuál? El negro. Sí, pará. Voy a dibujar bien el grafo completo. Digamos que el grafo es esto, ¿no? El grafo es el negro. El grafo es lo que está en negro. Y yo qué sé, un árbol posible podría ser incluir esta arista de acá, incluir esta arista, esta y esta, ¿no? Entonces ese es un árbol posible, ¿no? Ahora yo digo, bueno, me tomo un conjunto S, digamos esto que redondea acá en azul, ¿no? ¿Cuáles son las aristas que tienen una pata en S y otra en B menos S? Son estas tres. ¿Ven? El árbol no incluye a emin. Entonces vos me decís, bueno, agarro una de estas que cruzan acá, que podría ser esta, elimino esta y agrego esta. Pero si yo hago eso en este ejemplo, este vértice me queda desconexo del grafo. Y lo que construí, y además lo que construí tiene un ciclo acá. Entonces, no es agarrar cualquier arista de estas y reemplazarlas por emin, no es de esa forma que yo construyo un árbol alternativo de menor costo. ¿Se dan cuenta dónde está el problema del argumento ese? Yo pensaba que ese era un árbol lo que pasa. No necesariamente. Ese es un conjunto arbitrario.
Porque fíjate que lo que estamos queriendo hacer es de forma similar a esta, una afirmación sobre todos los posibles árboles. Entonces vos te agarrás un árbol cualquiera y puede incluir más de una arista de estas que vayan para acá. Lo que yo sí digo es que esta emin seguro que tiene que estar. Y la razón es porque, como decís vos, uno puede, si no, uno podría construir un árbol mejor. ¿No? El tema es que construir el árbol mejor no es tan fácil como decir simplemente saco una y agrego la mía. ¿No? Si vos haces eso, sacar una arista cualquiera y agregar la tuya que es de costo mínimo, seguro que el costo baja. Pero el problema es que no estás seguro de que lo que creaste fue un árbol. Digamos que de vuelta me doy un árbol arbitrario, ¿no? Tiene determinadas aristas y no incluye esta de acá. ¿Cómo puedo hacer para arreglar el argumento este que queríamos hacer recién? Es decir, encontrar una arista que yo la puedo reemplazar por esta y bajar el costo del árbol. Podrías agregar emin y buscar un ciclo ahí. Sí. Y eliminar la de mayor costo. Y eliminar la de mayor, está bien, o sea, ese es un argumento posible. Yo digo, bueno, tengo un árbol, ¿no? Ese árbol es conexo, entonces digo, bueno, si yo a ese árbol le agrego emin, se forma un ciclo, ¿no? Los árboles son, eso siempre vale la pena tenerlo en la cabeza, son, ¿vieron? Bichitos muy sensibles, ¿no? Están ahí al borde, uno le agrega una arista y se forma un ciclo y deja de ser un árbol, y si le saca una arista deja de ser conexo. Entonces, si ahora le agrego a emin, seguro que se forma un ciclo. ¿Está? Y ese ciclo tiene que incluir esta arista, porque antes no estaba. O sea, esta arista se generó en el momento que yo agregué esta arista. ¿Está bien? Y ahora, este ciclo parte de un nodo que está en S y llega a un nodo que está en V menos S. Y se completa con la arista de emin. Así que necesariamente, bueno, hay un camino en ese ciclo que da toda la vuelta por acá. ¿No? O podría haber argumentado de otra manera y decir, bueno, el árbol este, sea lo que sea, es conexo. ¿No? Entonces, si yo agarro el nodo U este de acá y el nodo B este otro de acá, hay algún camino que los une. Que como decís vos, si además lo completo con esta arista de emin, se forma un ciclo. ¿No? Entonces, como este camino parte de uno que está en S y llega a uno que está en B menos S, como argumentamos recién hace un rato, en algún momento cruza de un lado para otro. ¿Ven? Esa arista que cruza de un lado para otro, llamémosle E', por definición de emin tiene costo mayor que emin. Entonces la puedo borrar a esta sí, la puedo de forma segura sacarla y agregar esta. ¿Por qué? Porque el grafo me sigue quedando conexo porque esto justamente formaba un ciclo. Es decir, cualquier camino que antes me conectaba a dos nodos pasando a través de E', que ahora no está, lo puedo redirigir por este camino que ahora pasa por emin. ¿Ah? Entonces, al yo eliminar esta arista, rompo caminos, me queda dos pedazos desconexos, pero esos caminos los puedo arreglar en el momento que agrego emin. Entonces, estoy seguro que lo que construí efectivamente es conexo y por lo tanto es un árbol. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de aristas que el de recién. Entonces, la propiedad de corte, para terminar, lo que dice es, tengo S y B menos S, no vacíos. Y entonces lo que puedo decir acá es que todo MST contiene a emin.
Entonces ven que hay mucha estructura en el problema este y todas estas cosas las podemos usar para construir, vamos a ver el martes, para hacer algoritmos que construyen MST. Por ejemplo, rompiendo ciclos de forma inteligente o agregando aristas de forma inteligente. Y seguimos el martes.